Thomas Edward Lawrence, el hombre que sería conocido como Lawrence de Arabia, nació en 1888 en Tremadoc, Gales. Su infancia fue poco convencional. Era hijo ilegítimo de Sir Thomas Chapman, un terrateniente anglo-irlandés, y Sarah Junior, la institutriz de su familia. Este comienzo inusual le inculcó al joven Lawrence la sensación de ser diferente, un sentimiento que lo acompañaría a lo largo de su vida. Desde muy joven, Lawrence mostró una sed de conocimiento y una fascinación por el pasado. Le atraía especialmente la historia medieval y los relatos de caballeros y cruzadas. La destreza académica de Lawrence le valió un lugar en el Jesus College de Oxford, donde sobresalió en historia. Durante sus años universitarios, su pasión por el pasado se convirtió en un interés específico por la arqueología. Pasaba los veranos recorriendo Francia en bicicleta, explorando castillos medievales y sumergiéndose en los restos físicos de épocas pasadas. Este enfoque práctico de la historia, combinado con sus rigurosos estudios académicos, sentó las bases de sus futuras aventuras. Los intereses de Lawrence iban más allá de los confines de la biblioteca. Era un entusiasta del aire libre y le encantaba el senderismo y el ciclismo. Estas aficiones no solo perfeccionaron su resistencia física, sino que también alimentaron su independencia y autosuficiencia. Poco sabía él que estas mismas habilidades resultarían invaluables en los duros desiertos de Arabia. Sus actividades académicas llevaron a Lawrence al Medio Oriente, una región repleta de historia antigua y tesoros arqueológicos. En 1909 se embarcó en una expedición a Siria, trabajando como arqueólogo en la excavación de la ciudad hitita de Carchemish. Esta experiencia resultó ser un punto de inflexión en su vida. Se sumergió en la cultura local, aprendió árabe y entabló amistad con los beduinos. El tiempo que Lawrence pasó en el Medio Oriente no se limitó a la exploración académica. Desarrolló un profundo respeto y admiración por la gente, las costumbres y el modo de vida de la región. Se maravilló de la capacidad de los beduinos para sobrevivir y prosperar en el implacable entorno desértico. Su cultura nómada, su fuerte sentido del honor y su feroz independencia resonaron profundamente en él. Durante estos años, Lawrence afinó su comprensión del complejo panorama político de Oriente Próximo. El Imperio Otomano, una potencia en decadencia, dominaba la región, mientras que las naciones europeas competían por la influencia. El nacionalismo árabe estaba en auge, alimentado por el deseo de autodeterminación. Lawrence fue testigo de primera mano de las tensiones latentes que pronto estallarían en una revuelta abierta. Sus experiencias en estos años formativos, viviendo y trabajando entre la gente de Oriente Medio, dieron forma a su visión del mundo y sentaron las bases de su extraordinario papel en los tumultuosos años venideros. Thomas Edward Lawrence, al que el mundo conoció como Lawrence de Arabia, tuvo un final inesperado el 19 de mayo de 1935. Mientras manejaba su moto, una Brough Superior SS-100, cerca de su casa en Dorset, Inglaterra, Lawrence perdió el control al tratar de esquivar a dos jóvenes que iban en bicicleta. El trágico accidente terminó cobrando su vida 6 días después, debido a la gravedad de las heridas. La muerte de Lawrence marcó el final de un viaje extraordinario, uno que abarcó continentes y culturas. A pesar de la imagen heroica y legendaria que la historia recuerda, Lawrence se había retirado a una vida más tranquila bajo el nombre de T-Show. Buscaba consuelo en la escritura y la reflexión, lejos de los desiertos y las batallas que alguna vez lo definieron. En los años previos a su muerte, Lawrence luchó contra el peso de sus experiencias. Sus memorias, Los 7 pilares de la sabiduría, revelaron las complejidades y la agitación interna que enfrentó. Fue un relato crudo y sin filtros de su papel en la revuelta árabe y la posterior desilusión con los resultados políticos. El legado de Lawrence de Arabia perdura no solo en los anales de la historia militar, sino también en el tejido cultural del Medio Oriente. Sus esfuerzos y las alianzas que forjó durante la revuelta árabe dejaron una huella imborrable en la búsqueda de la región por la autodeterminación. Incluso en la muerte, la historia de Lawrence sigue cautivando, un recordatorio del profundo impacto que una persona puede tener en el curso de la historia. La Primera Guerra Mundial
estalló en 1914, sumiendo a Europa y sus imperios en un conflicto global. El Imperio Otomano, aliado de Alemania, controlaba una vasta franja de Oriente Próximo. Para los pueblos árabes que vivían bajo el dominio otomano, la guerra representaba una oportunidad de liberación. El nacionalismo árabe, reprimido durante mucho tiempo, encontró una voz en el caos y la agitación de la guerra. Lawrence, comisionado como oficial de inteligencia en el ejército británico, fue destinado a El Cairo. Su conocimiento de la región y su comprensión de la cultura árabe resultaron invaluables para el esfuerzo bélico británico. Reconociendo la importancia estratégica de un levantamiento árabe contra los otomanos, Lawrence fue enviado a Arabia en 1916. Su misión, evaluar la situación y, si era posible, fomentar una rebelión que se alineara con los intereses británicos. La revuelta árabe, que ya estaba latente bajo el liderazgo del jerife Hussein bin Ali de la Meca, estaba a punto de estallar. Hussein, que pretendía establecer un Estado árabe independiente libre del dominio otomano, encontró un aliado dispuesto en los británicos. Lawrence, con su conocimiento de las costumbres árabes y su fluidez en el idioma, se encontraba en una posición única para actuar como enlace entre los británicos y las fuerzas árabes. Reconoció el potencial de la revuelta para socavar el Imperio Otomano y ayudar al esfuerzo bélico aliado.